Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de las Masterclass de la misión de observación electoral. Hoy, en esta lógica presidencial, vamos a hablar un poco de qué significa esta elección, cuáles son los requisitos, qué es lo que implica la elección de la figura del presidente y el vicepresidente el próximo 29 de mayo, a menos ya de 13 días de esta elección. Espero pues que tengamos todas las reglas muy en claro. Vamos a estar muy conectados en esta charla y en este momento pues vamos a iniciar la sesión, simplemente unas reglas básicas para iniciar. Vamos a mantener pues, nuestros micrófonos silenciados y al final de la exposición vamos a habilitar un momento para las preguntas, para que por favor levanten la mano. Cada uno me va a decir sus preguntas, las dudas que tengan, cualquier cosa que no haya quedado clara para poder abordarla y salir de de todas las dudas que surjan en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues comencemos de una vez. Simplemente para recordar los temas que vamos a tratar el día de hoy. Primero, bueno, ¿cuáles son los requisitos o condiciones para ser candidato o candidata a la presidencia y vicepresidencia de la República? Vamos a mirar también un poco el tema de las funciones y del presidente y el vicepresidente de la República. Luego pasaremos a todo el tema de la participación en política, un tema que ha estado tan Hola, buenas noches, probando. No tenemos audio en este momento, ahora sí. Hola, buenas noches, espero ya me estén escuchando. ¿Cómo están? Sí, lo estamos escuchando bien, pero no tenemos imagen. Raúl, muchísimas gracias por la confirmación del audio. Entonces ya retomo otra vez, ya superado ese impasse. Muy buenas noches. Ahora sí, entonces retomo. Qué pena con ustedes. Este tema del audio nos jugó una mala pasada, pero bueno, entonces nuevamente les doy la bienvenida a esta masterclass, esta sesión del 16 de mayo en lógica presidencial, ya 13 días de las elecciones presidenciales y pues precisamente vamos a hablar de ese tema. Vamos a recordar un poco cuáles son las funciones del presidente y vicepresidente. Hola, buenas noches. Persiste, qué pena con ustedes el problema para nuestra transmisión. Entonces ya estamos en esa solución. Qué pena con ustedes.
Hola, muy buenas noches. Hola. Sí, lo estamos escuchando. Sí, se escucha, se escucha. Perfecto, sí, señores, que ya logramos tener el audio por este lado, pero la transmisión en vivo es la que nos está molestando ahorita. Hola, buenas noches. Ahora sí estamos verificando el audio para la transmisión. De acuerdo, bueno, buenas noches. Ya logramos ahora sí tener audio y video en perfectas condiciones para el desarrollo de la clase, entonces retomo de una vez para no tomar tiempo más de lo debido. Bueno, primero entonces les decía, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos a esta sesión de Masterclass de la misión de observación electoral. Hoy, 16 de mayo, estamos presentando a 13 días de las elecciones, que básicamente aprender qué es lo que pasa con esta elección, cuáles son los requisitos y cuáles condiciones para ser candidato a la presidencia y vicepresidencia de la República. Vamos a mirar un poco más de las funciones acerca del presidente y qué es lo que implica para el Estado colombiano esta figura. En tercer lugar, vamos a mirar el tema de participación en política, algo que estuvo tan en boga la semana pasada y que es necesario hacer unas precisiones al respecto para que nos quede a todos muy bien claro. Y pues finalmente nos vamos a centrar en unos aspectos fundamentales sobre la financiación de las campañas, los temas de publicidad y finalmente un histórico de participación para analizar el comportamiento de esta elección a lo largo de la historia y cómo funciona su elección en nuestro país. Entonces, antes de comenzar, primero algunas reglas básicas para que nos quede a todos claros. Al final de la sesión, obviamente, vamos a habilitar un espacio para preguntas, cosa que tengan dudas durante la charla, pues lo anotan, lo guardan por ahí en su haber. Y al final, entonces, por favor, vamos a dar la palabra para que cada uno abra su micrófono y pues nos pueda transmitir sus preguntas. Entonces, ya sin más preámbulos, vamos a comenzar. Ya está cargando la presentación.
Listos, perfecto. Ahora sí, entonces, ahora sí vamos a arrancar con nuestro tema del día de hoy. Bueno, entonces, en primer lugar, vamos a analizar entonces cuáles son estas condiciones o requisitos para poder ser candidato o candidata a la presidencia de la República. Y básicamente son unos requisitos muy sencillos, donde se nos empieza a complicar o a traer más asuntos, más problemas en este asunto, es en las inhabilidades. Entonces, por eso vamos a separar estos dos elementos. Primero, para ser vicepresidente o vicepresidente, básicamente son solamente tres requisitos. El primero, ser colombiano por nacimiento. En segundo lugar, ser ciudadano en ejercicio, es decir, estar completamente habilitados en nuestros derechos políticos. Y como tercer punto, el hecho de tener más de 30 años. Simplemente para hacer unas precisiones al respecto, aquí detallo un poco más cuáles son esas características o esas condiciones para ser colombiano por nacimiento, y básicamente son dos que nos refiere nuestra Constitución. Primero, que alguno de los padres hayan sido naturales o nacionales colombianos, y segundo, que así hayan sido hijos de personas extranjeras, las personas estuviesen domiciliadas en Colombia al momento del nacimiento pues del bebé. Y una cosa súper fundamental, simplemente para recordar algunos casos que estoy seguro se vienen a nuestra mente cuando hablamos de esto, y es las personas que son hijas de padres o madres colombianos que nacen en otro país, si se domicilian luego en territorio colombiano y hacen su registro civil de nacimiento dentro de una oficina de consulado o de embajada de colombiano en territorio extranjero, también tendrán esa acreditación o ese reconocimiento de colombianos por nacimiento. Simplemente por tener algo en cuenta, para traerlo a un ejemplo, recordarán ustedes, por ejemplo, la campaña de hace 4 años ya, cuando se presentó, hace 8 años, perdón, ya, cuando se presentó el exalcalde Enrique Peñalosa. Uno de los argumentos que sacaban para inhabilitar su candidatura es que él nació en territorio estadounidense cuando cuando su padre ejercía labores consulares allí, pero pues precisamente entra dentro de esta causal de que siendo hijo de colombianos se domicilió después en Colombia y su registro está habilitado en una oficina consular colombiana. Esos básicamente son los requisitos. Como pudieron notar, no tenemos ningún requisito de experiencia ni de formación educativa ni nada por el estilo. Son requisitos supremamente amplios. Ahora nos vamos a centrar un poco en el tema de las inhabilidades. ¿Qué elementos puntuales se excluyen para hacer o para permitirle a una persona inscribir su candidatura a la presidencia o vicepresidencia? Entonces, en ese sentido voy a ser muy explícito, me permito leer algunas para poderlas explicar y tener muy en cuenta y tener muy en claro qué es lo que significa esta parte de las inhabilidades. Entonces, primero, hay una provisión expresa a los temas de reelección, que es esa primera causal. Cualquier persona que haya ejercido este título de vicepresidencia de la República durante cualquier momento, no importa si haya sido de forma continua o discontinua, va a tener esa inhabilidad para volverse a presentar. Es una prohibición expresa que queda a la reelección presidencial, simplemente para tenerlo en cuenta. Esta prohibición, que ya tuvo, digamos, era originaria en la Constitución del 91, se modifica después para habilitar la reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Para volverla a habilitar necesita solamente que sea vía referendo o vía Asamblea Nacional Constituyente, es decir, necesita una aprobación de todos los ciudadanos para que vuelva a quedar activa dentro de la Constitución. Un segundo elemento, cualquier persona que haya sido condenada en cualquier momento por penas privativas de la libertad. Esto es un elemento fundamental. Cualquier persona pues que haya cometido un delito y haya sido condenada por ello no puede ser candidato a la presidencia o vicepresidencia. En tercer lugar, quien haya perdido la investidura como congresista. Eso es un procedimiento que se da ante el Consejo de Estado o ante un tribunal administrativo para poder verificarlo. Entonces, si se decretó esta pérdida de investidura, tampoco podrá candidatizarse. Los temas de doble nacionalidad.
Es un tema particularmente a los que se cierra a las personas que no son colombianas por nacimiento, una de las profesiones que están allí. Y luego, personas que durante el año anterior a la elección hayan ejercido cualquiera de estos cargos. Entonces, si alguien sale, por ejemplo, de ministro del despacho, no puede candidatizarse como presidente de la República, simplemente por nombrar algunos ejemplos y aterrizar muchísimo más el tema. Vamos a recordar el caso, por ejemplo, del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien renuncia a su investidura como vicepresidente para poder lanzar su candidatura presidencial en el año 2018. Y pues allí encontramos en el detalle el listado de los demás funcionarios. Estas inhabilidades pues no son, también recaen sobre candidatos o personas que quieran postularse a cargos en el orden territorial, gobernadores o alcaldes. Listo. Teniendo en cuenta y teniendo ya mucho más claridad sobre de dónde salen, qué debemos cumplir o qué deben cumplir las personas que aspiren a ser presidente y vicepresidente de la República, vamos a mirar para qué los elegimos. ¿Qué hacen estas personas cuando tienen el cargo, cuando detentan ya el cargo de presidente o vicepresidente? Entonces, básicamente hay que tener en cuenta una cosa, y es que el presidente de la República simboliza al jefe de Estado, jefe de gobierno, y es la suprema autoridad administrativa de nuestro país. Jefe de Estado que nos implica todas las funciones que tienen que ver con el tema de representación del Estado a nivel internacional. Por ejemplo, si ustedes lo notan en el segundo punto, en el cuadro gris, se encuentra todo el tema de relaciones internacionales y el nombramiento de agentes diplomáticos, esto como jefe de Estado y representación de Colombia a nivel internacional. Todo el tema de jefe de gobierno, obviamente está nombrar y liberar a sus ministros del despacho y de departamentos administrativos. Todo su esquema y gabinete de gobierno lo conformará pues a mutuo propio el presidente de la República. Obviamente también están los temas de dirigir la fuerza pública, y es el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la República, una cosa fundamental. Por eso mismo, y dada esa función, disgregamos pues obviamente la que está en el cuadrito azul en un cuarto lugar, que es todo el tema de conservación de orden público en este sentido, pues a partir de la calidad que tiene como comandante en jefe de las fuerzas militares. Todo el tema pues de seguridad obviamente estará a cargo de la presidencia de la República. No son las únicas funciones. Adicional a esto también está todo el tema de la sanción y la promulgación de las leyes, al ser suprema autoridad administrativa y cabeza del Ejecutivo en Colombia, debe ser la primera autoridad para hacer efectuar el cumplimiento de la ley, y por eso también está esta función que tiene allí asignada. En términos ya más administrativos y pues también en esta cualidad que tiene, está todo el tema de la organización del Estado. A mucho de la presidencia está también el tema de suprimir o funcionar entidades listos. Entonces, hasta ahí todo el tema de funciones presidenciales, obviamente muy resumido de acuerdo a lo que les estaba diciendo para no tomar tantísimo tiempo. Una cosa fundamental de las funciones del presidente está pues todo el tema de la organización del Estado colombiano, por ello pues toda la estructura ministerial, de departamentos administrativos y demás. Y ahora nos vamos a esta persona que se elige en fórmula, las funciones de la vicepresidencia. Si nosotros nos vamos a mirar la Constitución, el artículo 202 de la misma nos dice que el presidente pues elegirá en la misma fórmula, tendrá el mismo periodo que el presidente, y básicamente está allí para reemplazar faltas temporales o absolutas de la persona que está asignada al cargo de presidente. A nivel constitucional no tiene ninguna otra función, pero habilita listos. Entonces,
Listo, entonces, continuamos. En términos de la función de la vicepresidencia, les decía, si nos remitimos a la Constitución, solamente está para suplir las faltas del presidente. Pero hay un elemento fundamental y por eso se los resalto allí. Y es el tema de que la presidencia puede encargar algunas funciones a la figura del vicepresidente. Simplemente para aterrizarlo, voy a traer unos ejemplos a colación. 2014, cuando queda electo el presidente Juan Manuel Santos, su fórmula vicepresidencial Germán Vargas Lleras, una de las funciones o tareas que se le encargan a el vicepresidente es todo el tema del desarrollo de infraestructura, casi como en cabeza de todo el tema de desarrollo de las vías 4G y de todos los proyectos de vivienda que se dieron durante su gobierno. Eso es uno de los ejemplos de esa delegación de funciones que se hace sobre el vicepresidente. Para traerlo un poco más en el tiempo, en lo que está ocurriendo en este gobierno del presidente Iván Duque, cuando a la vicepresidencia uno, por ejemplo, se le encarga todo el tema de representación, por ejemplo, de la presidencia en comisión como la Comisión del Océano o algunas comisiones internacionales, más allá pues de las funciones de canciller que en este momento de coyuntura tiene también asignadas. Entonces ahí vemos como esa figura de la vicepresidencia no solamente está para suplir las faltas, que es digamos su razón principal de existencia, sino que también puede detentar algunas funciones del Ejecutivo que en principio estarían en cabeza del presidente y sus ministros del despacho, pero pues al tener una figura política de mayor trascendencia, puede tener también responsabilidades a su cargo. Esas son básicamente las funciones tanto del presidente como del vicepresidente. Si queremos profundizar mucho más en este tema de las funciones, recordemos simplemente el artículo 189 de la Constitución trae todo el detallado de las funciones del presidente de la República y pues obviamente podemos remitirnos a algunos decretos presidenciales para mirar qué misiones o qué encargos se le han hecho también al vicepresidente, más allá de los ejemplos que les he planteado acá. Ahora, un tema que es del cual estábamos hablando hace un momento y que, pues, digamos que la semana pasada estuvo muy en boga en medios de comunicación y por algunas decisiones disciplinarias que se dieron, y es el tema de la participación en política. Y vamos a básicamente a responder esta pregunta. ¿Presidente y demás funcionarios pueden participar en política? Al respecto, digamos que hay que remitirnos, hay que irnos a un sustento legal, es todo el tema de la ley 996 del 2005, el Código Disciplinario, y allí es muy explícito en decir que las prohibiciones aplican a todos los funcionarios públicos durante todo el tiempo y para todo tipo de elecciones. Básicamente, ¿a qué se centra allí? Se centra en los funcionarios particularmente que ejercen autoridad civil, política o administrativa y sobre ellos digamos que tienen estas restricciones. Primero, pues frente a la superioridad jerárquica, frente a sus subalternos, obviamente no pueden presionar o acosar de ninguna manera para participar o respaldar alguna causa o controversia política. Esto es algo fundamental dentro de la función pública. Están ejerciendo funciones públicas y manejando en algunos casos recursos públicos, por ello tienen esta prohibición puntual. En segundo lugar, obviamente, los temas de propaganda electoral no se pueden difundir, ni realizar, ni publicar, ni replicar cualquier tipo de publicidad, ya sea televisiva o en radio, en cualquier medio masivo, digámoslo así. En este momento, digamos que hay que aclarar una cosa fundamental y pues es todo lo que estamos viviendo en una campaña como la actual. Tenemos ahora un elemento crucial y es todo el tema de las redes sociales y lo que ello implica y por eso empezamos a mirar cómo también vía redes sociales se hace propaganda electoral y entraría dentro de estas causales de divulgación de propaganda electoral. Por eso hechos, por ejemplo, como el vivido la semana pasada, la suspensión de un alcalde, de unos alcaldes de hecho, estarían dentro de esta causal particular. En tercer lugar, todo el tema de utilizar o aprovecharse las promociones o beneficios o bonificaciones dentro de la función pública no se pueden hacer, como no se pueden usar como tarjeta de cambio para beneficiar alguna campaña o candidatura en particular. Esto es una cosa fundamental, no podemos abusar de la función pública ni de los funcionarios de carrera para estimular una campaña política determinada. Muy relacionado al punto 5, me salto uno en este momento, en el que no podemos separar pues de sus funciones a personas de carrera, personas vinculadas al servicio civil y a la función pública, porque pues básicamente no estuvieron de acuerdo en una decisión o en el respaldo a un político determinado. Básicamente estas son las provisiones que encontramos dentro del Código Disciplinario.
no solamente atañen al presidente de la República, a los altos funcionarios, atañen a todos los funcionarios que tengan autoridad civil, administrativa o política, también dentro del nivel territorial. Por eso el caso que tuvimos la semana pasada, el alcalde de Medellín, por ejemplo, gobernadores, alcaldes, secretarios de despacho y personas, gerentes o directores de entidades descentralizadas, por ejemplo, las corporaciones autónomas regionales o algunas unidades administrativas especiales del orden territorial, obviamente también entrarán dentro de esta provisión y pues por el tema del manejo que tienen de recursos públicos tendrán unas condiciones particulares en su provisión. Obviamente hay unos temas de la supresión de los convenios interadministrativos, una cosa que quedó también en entredicho durante la anterior ley de presupuesto y que ya la Corte falló en contra. Mantenemos esa provisión, todo el tema de promover recursos de mover recursos obviamente públicos en favor de una campaña o de promover y participar reuniones de carácter proselitista. Esto es una cosa que desafortunadamente es muy común en los territorios, en las entidades territoriales, pero pues no deja de ser una prohibición y una afectación al derecho disciplinario que obviamente será investigada y sancionada de tener lugar por parte de funcionarios del Ministerio Público, particularmente la Procuraduría General. Entonces, obviamente hay unas cosas ya más del detalle que es necesario que tengamos también en cuenta y es todo el tema de la utilización de los bienes públicos para actividades proselitistas. Por ejemplo, es muy usual que los candidatos en campaña hagan ejercicios proselitistas de campañas políticas o encuentros públicos en la Plaza de Toros del municipio, por ejemplo. En ese caso, cuando se prestan, digamos que los bienes públicos, en este caso una plaza de toros, para hacer estos ejercicios de campaña, se tiene que hacer de manera igualitaria para todos los candidatos en contienda. Si se le facilitan bienes del municipio a un candidato, pero no al otro, ya es un esquema de participación en política, simplemente para aclarar mediante este ejemplo cómo van funcionando también, no solo desde el alto nivel del Ejecutivo Nacional, sino también en el nivel territorial. ¿Listos? Hasta ahí espero haber sido claro. Igual recuerden, cualquier pregunta que tengan al final de la sesión, vamos a habilitar y abrir sus micrófonos para que nos digan cualquier pregunta que tengan al respecto. Vamos a entrar en un punto súper espinoso y creo que me voy a detener allí con mayor énfasis y es el tema de la financiación de las campañas presidenciales. ¿Por qué? Resulta que tiene, digamos que algunas peculiaridades que es necesario entender. ¿Qué nos dice nuestra norma? Primero, la financiación de las campañas en Colombia tiene la opción de ser o por vías públicas o con recursos privados. Cuando hablamos de los recursos públicos, hablamos que se da uno o por vía de anticipos, es decir, cada campaña reúne los requisitos de las pólizas de seriedad para solicitar ante el Consejo Nacional Electoral y el Fondo de Financiación en la Política se giren los recursos de anticipos. En este caso, para la elección presidencial de 2022, el CNE fijó ese valor de anticipo en más o menos 7.400 millones de pesos. Recuerden ahí, se tienen que solicitar, cada campaña los debe solicitar y el CNE gira los recursos para que se gasten tanto en publicidad y todo tipo de propaganda electoral y en demás gastos administrativos de la campaña, temas de transporte, alquiler de sedes, simplemente por nombrar unos ejemplos y encontrar bien la definición de esos gastos que se pueden hacer. Esa es la primera vía, los anticipos desafortunadamente no son la forma más usual en que los candidatos a la presidencia financien su campaña, pero pues está allí habilitada por nuestra norma. Un segundo punto, el tema de la reposición de votos, lo más usual y es lo que vamos a explicar. Muchas veces escuchamos, digamos que el run run en las calles o el rumor que encontramos es que a cada político le pagan por los votos. Pues digamos que eso es cierto, pero hay que empezar a encontrar esos bemoles o esos grises de esta afirmación. Entonces, sí, se le paga por cada voto. En este momento, para la elección presidencial hablamos de valor aproximado de 6.000 pesos por voto y toda esta plata se entrega cuando los candidatos o las campañas más bien presidenciales entreguen a contraprestación todo el informe de los gastos invertidos dentro de la campaña. Sin este reporte de gastos, esta reposición de votos no se hace y tiene un elemento de particular que es lo que está reseñado en la diapositiva, este 4%. Es un umbral para acceder a esta financiación pública vía reposición de votos. ¿Y qué nos quiere decir?
un candidato o una fórmula presidencial y vicepresidencial que no supere el 4% de los votos válidos emitidos, no accede a la reposición de votos o a la financiación de su campaña por esta vía. Simplemente por aterrizarlo en un ejemplo, vamos a recordar la elección de 2018, en la que el candidato por el Partido Liberal, Humberto de la Calle, no alcanza este porcentaje de la votación válida y por ello no alcanza a ser partícipe de la reposición de los votos. Digamos que ya el hecho o las situaciones mediáticas que se dieron después de la campaña del PAC y de la Calle, todas estas cosas que algunos podemos recordar, están en relación con esta forma de financiación de la campaña. Hasta allí encontramos los esquemas de financiación públicos, vía anticipos o vía reposición. Usualmente los candidatos se van por la vía de la reposición, es decir, esperan la contienda, esperan superar ese umbral, entregan su reporte de gastos y de acuerdo a los votos obtenidos, pues se les hace una tasación de la cantidad que se repone por esta vía. Ahora nos vamos a los esquemas de financiación privados. ¿Qué encontramos allí? Básicamente son unas cosas fundamentales, unas prohibiciones fundamentales que vamos a empezar a detallar, pero básicamente se centran en tres cosas. Primero, ninguna persona jurídica puede donar a campañas a la presidencia en nuestro país. Es decir, una empresa formalmente constituida con su Cámara de Comercio no puede donar ninguna suma, ningún dinero a ninguna campaña presidencial a título de la empresa. Otra cosa o caso diferente, si lo hacen las personas naturales que son parte de su junta directiva o personas que trabajan en X o Y empresa, es una de los elementos fundamentales allí. No empresas, simplemente por eso recordamos algo ocurrido en la elección del 2014, en la que se dieron las denuncias e investigaciones de financiación a cargo de la multinacional Odebrecht. Un caso pues bastante sonado en su momento y pues que hoy día también tiene algunas repercusiones básicamente centradas en ese momento. No financiación de personas jurídicas y obviamente tampoco financiación de personas extranjeras. Por eso digamos que dos causales de prohibición estaban allí metidas dentro de este caso, por eso tan sonada en su momento. En un segundo elemento, toda contribución o donación que hagan personas naturales, ya sabemos que solamente personas naturales pueden hacer este tipo de donaciones, ninguna de ellas puede superar el 20% del tope. Y allí me voy entonces a mirar cuáles son los topes antes de avanzar para, digamos, hacernos una idea de lo que pueden donar las personas. Primera vuelta presidencial, también resolución 1677 del CNE. Se decretó allí por esta vía administrativa que para la primera vuelta presidencial cada campaña puede gastar un máximo de más o menos 27.400 millones de pesos. Vuelvo acá, ya me centro en el tope para la segunda vuelta. Si sabemos que ya el tope es de 27.400 millones, una persona natural, lo pongo a nombre propio, digamos, Diego Rubiano en este caso, no podrá donar más de 400 millones de pesos a una campaña, que es más o menos ese 20% del tope. Una persona natural, recuerden, no personas jurídicas. Y una tercera salvedad respecto de la financiación de las campañas presidenciales es este tema de los aportes propios o familiares. Ningún candidato a nombre propio o a nombre de su familia puede financiar su campaña política. Estas tres prohibiciones básicamente hacen referencia a, digamos, temas de legalización, si se quiere, obviamente, de los ingresos y gastos de cada campaña y están allí explícitas para no dejar, si se quiere, perdón lo coloquial, amarrada la candidatura a alguien. La financiación de las campañas es un elemento fundamental en nuestra democracia y si alguien tiene la capacidad de financiar completamente a un candidato, seguramente esto va a ser una restricción a sus políticas de gobierno o buscará favorecer uno u otro sector que estuvieron involucrados en este tipo de financiación. Por eso esas tres prohibiciones súper claras que les he estado notando y nos vamos a centrar en el tema de los topes. Ya sabemos, primera vuelta presidencial, 27.400 millones. Durante las 3 semanas siguientes, los candidatos que pasaren a segunda vuelta pueden gastar máximo 12.800 millones de manera adicional. Este caso, digamos que es excepcional solamente para las dos personas que pasen a segunda vuelta, las dos fórmulas, perdón, que pasen a segunda vuelta podrán exceder en ese valor máximo el tema de su financiación, bien sea en gastos de campaña, gastos administrativos o todo el tema publicitario.
Una cosa fundamental, los topes de campaña son algo reglado obviamente por la organización, por la autoridad electoral, y lo que busca básicamente es encontrar un máximo, perdón, de financiación para que todos, digamos, todos los candidatos, todas las fórmulas estén en igualdad de condiciones. Pero pues obviamente esto también debemos cogerlo con los grises del caso y mirar algunas condiciones particulares. Hace unos días la MOE misma produjo un informe respecto de la financiación de las campañas políticas y allí encontrábamos, por ejemplo, que a los reportes del día de hoy tenemos algunas campañas que ya han reportado más de 9.000 millones de pesos en sus gastos. Por ejemplo, faltan todavía 13 días para las elecciones, como les decía al inicio, y pues esperamos que los reportes de ingresos y gastos que hagan aquí a la primera vuelta pues estén completos antes de la elección al menos, pero simplemente podemos ver esa disparidad. Mientras hay campañas que han gastado 7.000 o 9.000 millones de pesos hasta este momento, tenemos otras campañas que están ubicadas en otro lado de la gráfica que apenas han gastado entre 50 y 80 millones de pesos. Entonces, a pesar de que hay un tope impuesto por la organización electoral, para buscar una igualdad dentro del gasto de cada una de las campañas, pues realmente en términos reales es muy difícil que una campaña acceda completamente a estos recursos o tenga esta magnitud de recursos para poder ejercer y gastar tanto en publicidad como en gastos administrativos que implique la campaña. Esto en cuanto a la financiación política, básicamente es un esquema que busca regular la función y el ejercicio de la labor presidencial, no defendiendo ningún interés privado, por eso esas prohibiciones tan claras que veíamos, que busca equiparar a todas las fórmulas en un nivel de gasto único y que obviamente está respaldada, si se quiere, por el sector público, por el Estado, al garantizar un valor de anticipo o la reposición de los gastos de acuerdo a los votos obtenidos. Y ahora me centro en temas de la provisión puntual que tienen sobre algunas fuentes de financiación, más allá de lo que vimos de las personas jurídicas o de las personas, de las personas tanto jurídicas como naturales de carácter extranjero. Hay unas provisiones muy puntuales de personas o de orígenes de recursos que no se pueden tener. Y básicamente me detengo aquí un momento para explicarlas. Primero, todo lo que provenga directa o indirectamente de gobiernos o personas naturales jurídicas extranjeras, ya hice énfasis en este pedazo, obviamente ningún gobierno extranjero puede entregar campaña a un candidato en particular, ninguna persona o empresa puede entregar dinero a una campaña en nuestro país, simplemente para tenerlo en cuenta. Segundo, obviamente recursos que deriven de actividades ilícitas, narcotráfico, grupos armados, contrabando, cualquier tipo de origen ilícito de los recursos está completamente prohibido en el ingreso a las campañas políticas. Tercero, este es un poquito más difícil de explicar, por eso me detengo allí, y es el tema de contribuciones o donaciones de personas titulares del derecho real, pero sobre bienes que estén en extinción de dominio. Es un poco más complejo, pero básicamente son todos estos bienes que se incautan a la mafia, que están en titularidad de la Sociedad de Activos Especiales en este caso, y que se entregan a particulares para su administración, por ejemplo, fincas, vehículos, bodegas, todo este tipo de bienes muebles o inmuebles que se entregan a un tercero, a un particular para su administración y pues rédito a favor del Estado. Las personas que están beneficiadas con esto, que administran estos bienes que están en extinción de dominio, no pueden hacer ningún tipo de donación a ninguna campaña política. Esto aplica obviamente para la elección presidencial, pero también para las elecciones de Congreso y las locales que tendremos el próximo año. Un cuarto elemento, todas las contribuciones o donaciones que se hagan deben estar debidamente identificadas. Por ejemplo, por esta prohibición, digamos, elementos como el crowdfunding que está pues tan de moda en algunos sistemas electorales como el norteamericano, por ejemplo, están muy regulados en nuestra democracia. No podemos tener contribuciones anónimas. Un ejemplo simplemente que lo planteo para que lo tengan en cuenta. Si a la sede de campaña llega el gerente de campaña un día y encuentra unos bultos de billetes en la puerta, pues no los puede gastar en la ejecución ni en su publicidad ni en los gastos administrativos, porque pues no tenemos el origen de estos recursos ni la persona que los haya entregado. Entonces este tema de las contribuciones anónimas, muy delicado, completamente prohibido por nuestro esquema de financiación. Quinto,
Personas, otra vez un poco jurídico, pero es importante explicarlo. Personas que tengan formulación de acusación o imputaciones, básicamente que estén en el marco de un proceso penal o investigados por la Fiscalía por temas de narcotráfico, vinculación a grupos armados ilegales o delitos de corrupción o que atenten contra la participación democrática. Todas estas personas que tengan un proceso en su contra por estos delitos tampoco pueden hacer contribuciones o donaciones a campañas políticas. El sexto punto es todo el tema de las personas que desempeñen funciones públicas. Vuelvo otra vez al mismo esquema de la participación en política. Las personas que sean ordenadores del gasto, que tengan esta autoridad administrativa y dentro de la función pública, no pueden financiar campañas políticas, pero hay una particularidad o una excepción a este caso, y son las personas que pertenezcan a corporaciones públicas. Es decir, concejales, diputados, congresistas, tanto senadores como representantes a la Cámara, ellos no tienen esta prohibición y ellos sí podrían financiar una campaña. Y por último, otro de estos detallitos que hay que revisar con cuidado, las personas que tengan más de la mitad de sus ingresos a partir de recursos públicos. Es decir, para plantear un ejemplo, una persona que tenga un contrato, no sé, en el Ministerio de Hacienda y que la fuente de sus ingresos sea solamente este contrato en un ministerio, no puede entregar recursos a una campaña política. Caso, digamos que contrario, para que nos quede mucho más claro. Un abogado presta servicios dentro de su firma completamente privada y en un proceso lo contrata una entidad pública, pero pues lo que le pagaron en ese contrato no es más de la mitad de lo que recibe pues por su ejercicio de abogado como en el sector privado. Entonces, en ese caso, él sí podría hacer donaciones o contribuciones a las campañas políticas. Hasta ahí espero haber sido claro. Es un poquito denso este pedazo de las prohibiciones, pero recuerden, nuevamente vamos a tener este espacio para las preguntas. Y para entender un poquito más el funcionamiento de esta lección y para cerrar con un tema un poco más visual y más claro, quiero presentarles también cómo ha funcionado la participación en las elecciones presidenciales de manera tradicional. Lo que vemos en la gráfica, en esta tabla que les presento, básicamente es cómo ha evolucionado la participación electoral desde la Constitución del 91. ¿Qué encontramos allí? Vamos a mirar, pues, en primer lugar, la elección presidencial de 1944, cuando, pues, en medio todavía de una crisis institucional fuerte, una campaña que estuvo marcada también por denuncias de uno u otro lado en temas de corrupción y, pues, que finalmente estallaron en lo que conocemos hoy como el proceso 8000, una elección bastante deslegitimada en su momento, solamente alcanzó el 33% de la participación en la primera vuelta y subió 10 puntos en segunda vuelta. Digamos que vemos ese contraste a lo que ocurrió en 2018, la elección que más participación ha tenido en la historia reciente de nuestro país, y la segunda vuelta más participativa solamente después de la segunda vuelta de 1998, donde alcanzamos casi un 60% de participación. Es la historia, digamos que la elección hito en términos de participación electoral. Pero bueno, esto viéndolo, digamos que en contraste, de manera histórica, nos deja ver cómo la participación electoral ha aumentado a lo largo de los más de 30 años después de la Constitución. Un elemento fundamental, esperamos que esto se mantenga obviamente para esta elección. La participación es la nuez súper importante del proceso electoral y pues esperamos que mantenga esa tendencia más allá de los candidatos que están postulados. Pero ahora quiero cerrar con una cosa supremamente interesante y es pensar también cómo funciona esta elección presidencial. Las elecciones de Congreso que ven a la izquierda de la diapositiva versus las elecciones de presidencia que vemos a la derecha funcionan de manera completamente distinta. Si ustedes ven lo que estamos viendo más bien en la diapositiva es un mapa de calor de la participación electoral. En tonos rojos más encendidos, altas participaciones, en tonos amarillos más pálidos, bajas participaciones. Y vemos cómo se iluminan regiones diferentes de acuerdo a cada tipo de elección. Si ustedes lo miran de manera detenida, podemos afirmar sin mucha preocupación, por ejemplo, que tradicionalmente el Congreso pues se elige en la costa, el Congreso es costeño, pero el presidente de la República se escoge en las cordilleras, se escoge en el centro del país. Por eso, por ejemplo, en la elección presidencial es muy usual ver esas manchas rojas en la cordillera oriental, todo lo que implica el eje cafetero, el Valle de Aburrá en Antioquia, obviamente toda la sabana de Bogotá, incluida la sabana hacia el norte y pues las regiones que se extienden por la cordillera oriental hacia Boyacá y Santander.
Caso completamente opuesto, vemos en la elección de Congreso, es una elección que depende más de las periferias, donde la campaña se concentra más en algunas zonas periféricas, por ejemplo, esta zona del macizo colombiano en Nariño, obviamente algunas zonas del Pacífico colombiano y el caso Caribe, que realmente es muy llamativo de ver en esta comparación Congreso versus presidencia. Tenemos una elección completamente diferente, nos vamos a enfrentar a una elección completamente diferente y pues espero que hasta el momento haya sido claro todo lo que les haya dicho. En este momento pues ya puedo abrir el espacio para preguntas, los escucho, cualquier duda, aclaración o algo en lo que quieran que profundice, pues obviamente estoy muy atento para solucionarlo. Yo tengo una pregunta. ¿Me Sí, escuchan? señor. Bueno, la pregunta tiene que ver con, digamos, toda la explicación que nos ha hecho, me parece muy interesante, muy apropiada, pero es muy poética. Es muy poética porque la experiencia nos dice que efectivamente eso está, pero los candidatos, bien sea al Congreso, Senado, Cámara de Representantes o bien a la Presidencia de la República, siempre violan los topes y siempre se encuentran con la manera, por decirlo, bueno, decirlo, hay que decirlo de una vez directamente, la forma de hacer la trampa. La trampa siempre la hace. Entonces, desde la MOE, digamos, la MOE es consciente de eso, sabemos de eso. ¿Qué recomienda la MOE? ¿Qué debe hacer el ciudadano de a pie? Por ejemplo, en este caso tenemos un poco de estudiantes acá que están con nosotros hoy, que son estudiantes en la mayoría de casos de periodismo. ¿Qué podemos hacer además de denunciar cuáles serían las estrategias que uno podría plantearse para combatir este tipo de cosas? Porque esto no es de hoy, esto es históricamente, se han hecho trampa respecto a los topes, respecto a la financiación de campaña, respecto a todo. Eso por un lado, y algo que quería decir adicionalmente, y es a propósito de los mapas que me parecen muy interesantes, tiene que ver con que sabemos que la corrupción y la compra de votos es muy fuerte en la costa y que básicamente en la costa se queda el mayor número de parlamentarios posiblemente por esa compra de votos y por esa corrupción que se ve tan fuerte en esos territorios. Lo último era un comentario, lo primero sí es una pregunta. ¿Qué hacer? De acuerdo, entonces la abordo de una vez y ahorita damos el espacio a la siguiente pregunta. Efectivamente, pues, digamos que tenemos ese run run, esa denuncia reiterada de la violación de los topes, de que no sabemos realmente cuánto se gastan los políticos o nuestros políticos, más bien en campaña. Pero tenemos un hecho cierto y digamos que parto de esta explicación para poder responder la pregunta. Primero, tenemos una organización electoral pues, que tiene, digamos, muchas debilidades para ejercer un control efectivo y unas normas que nos permiten que ese control se vuelva aún más laxo de lo que puede hacer la organización electoral. ¿Y a qué me refiero con esto? Primero, tenemos un CNE conformado pues de origen político que tiene una contradicción, si se quiere, de que los políticos escogen a sus amigos políticos para que vigilen sus propias campañas. Y esto pues en temas de organización y arquitectura institucional ya me deja un sinsentido que obviamente repercute en muchos temas de corrupción como los que nombraba Raúl hace un momento. Eso por un lado. Segundo, tenemos una norma que en términos de financiación de campañas exige que cada uno, o sea, si bien tiene una obligación cada campaña de reportar semanalmente lo que ingresa y lo que gasta en el marco del ejercicio del proselitismo político, pues es una provisión que está sin dientes porque es una resolución que insta a las campañas a hacerlo, pero pues realmente no hay nada que los obligue. Lo que sí tenemos es que hasta máximo 3 meses después de la elección puedan presentar sus reportes de ingresos y gastos. Es decir, caso campaña presidencial primera vuelta, 29 de mayo, 29 de junio, 29 de julio, a máximo 29 de agosto deberán presentar estos reportes de ingresos y de gastos de campaña. ¿Qué es lo que la experiencia nos muestra, no solo como MOE, sino digamos también desde el control de la organización electoral? Es que 3 meses después, mágicamente, esa cifra de 27.400 millones aparece en los ingresos y aparece un poquito menos en los gastos. Entonces, todo cuadra perfectamente. Y eso parte en términos, digamos que más sociales y más de lo que podemos hacer como ciudadanía, de preguntarnos realmente cuánto vale una campaña política en Colombia. 27.400 millones resulta mucho o resulta muy poco para lo que vale una campaña. Son preguntas que nosotros desde la MOVI, con todo el esquema de observación, hemos intentado analizar y responder no solo para la presidencia, sino también para elecciones locales. Porque de allí depende ese qué podemos hacer.
Uno, estar pendiente de lo que estamos viendo en una campaña, preguntarnos realmente cuánto cuesta esto para saber si están ajustados o no a estos gastos. Un ejemplo que simplemente yo planteo cuando hago las capacitaciones a los observadores electorales. Uno ve cierres de campaña absolutamente apoteósicos, trascendentales, pongámosle el adjetivo que quieran, y por traer el ejemplo, en algunas zonas yo digo que para el cierre de campaña un candidato a la alcaldía trae a Maelo Ruiz en helicóptero, yo no tengo idea cuánto cobre Maelo Ruiz, pero estoy seguro que no es barato, y ese tipo de elementos, traer un viaje en helicóptero de un cantante top como es Maelo Ruiz, seguramente no va a salir reportado en esa campaña ni como ingreso, ni como gasto, mucho menos. Y ese tipo de seguimiento es lo que nosotros podemos hacer desde el aspecto meramente individual, para saber cuánto cuesta una campaña política y cómo se puede gastar. ¿Listos? ¿Tenemos otra pregunta? Espero haber respondido la pregunta de Raúl. No veo ninguna mano levantada, no sé si soy yo que no veo bien. Yo quería contrapreguntar entonces en ese orden de ideas. Claro, sí, señor. Entonces, pues sí, que se vuelva una conversación, pues no importa. Yo estaba pensando con lo que dice usted, digamos, a propósito de lo que se hace y mirar, y sabemos que compran camisetas, dan camisetas y seguramente dicen, algún extraño vino y le regaló, regalan gorras. Yo estaba pensando que el problema entonces tiene que ver, eso es un problema estructural básicamente, y tiene que ver con lo mismo que usted está planteando usted, y es básicamente que el Estado no tiene la suficiente fuerza para controlar la corrupción dentro de las campañas políticas. Es decir, necesitamos reformas constitucionales, si no proyectos de ley, sí, seguramente actos administrativos, una presidencia más fuerte, no sé, en ese sentido. Es decir, cuando el Consejo Nacional Electoral está tan politizado, cuando la registraduría hace lo que hace, la fiscalía, es decir, no tenemos, o sea, no hay las herramientas suficientes para eso. Tendríamos que hacer una reforma y digamos que sería el camino ideal, una reforma constitucional a través de un proyecto de ley o de un proyecto de acto legislativo, si vale la pena decirlo, modificando la Constitución para poderle poner el tate quieto a eso, porque de lo contrario creo que, o definitivamente dejar que las campañas se controlen única y exclusivamente con financiación del Estado. Exactamente, creo que hay que hacer una evaluación precisamente en ese sentido. La financiación pública creo que es uno de los mecanismos más certeros para poder controlar el ingreso de recursos legales o ilegales en algunos casos en todo el tema de la financiación de las campañas políticas. Simplemente como para redondear esa imagen y empezar a pensar también un poco en el esquema de control que tenemos al respecto en nuestro país. Les planteaba yo cuando les decía lo de la financiación prohibida, el caso de Brecht. Las dos campañas salen salpicadas, dos candidatos, una elección de dos personas, y básicamente nadie se dio cuenta de que esto ocurrió. Ahora pongámoslo en términos más aritméticos para dimensionar el asunto. 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral, ninguno se da cuenta que entran recursos a dos campañas en este caso. Vámonos a elecciones de Congreso. Resulta que en elecciones de Congreso hay más o menos 3.000 candidatos que los mismos 9 magistrados deberían verificar. Haciendo una cuenta ahí muy rápida en la calculadora, más o menos cada persona debería verificar 330 campañas, lo cual pues resulta un poquito más complicado. Y ahora planteémoslo en las elecciones que tenemos el otro año en términos de elecciones locales. Si bien pues obviamente a nivel local se manejan menos recursos, pues la idea igual es mantener un parámetro de igualdad para las personas que estén allí en competencia, pero resulta que son más de 130.000 candidatos. Entonces, bajo el esquema que tenemos hoy de control, resulta realmente muy difícil
hacer una verificación o un seguimiento efectivo a lo que ocurre en estas campañas, y por eso digamos que vemos estos sonados casos de corrupción, temas de financiación, de gasto público incluido en tema de campañas políticas, y pues todo esto nos deja que cuestionar sobre las reformas. Obviamente parte de una reforma constitucional, deberíamos modificar la conformación del CNE y darle un poco más de diente seguro a la organización electoral para verificar esto. Unos elementos, digamos, para no plantear el panorama tan gris, ley 1864 del 2017, si la memoria no me falla, se incluye dentro del Código Penal el tema de la financiación ilegal como uno de los delitos susceptible de investigar tanto a gerentes de campaña como a candidatos, como para dejar eso sobre la mesa. Tengo una pregunta en el chat, la leo y dispongo a responderla. ¿Cuáles son los recursos que tiene la ciudadanía para reclamar una acción de la Procuraduría consistente frente a los distintos funcionarios que participan en política? Listo. Les decía yo cuando hablaba de los temas de participación, todo esto es reglado por el Código Disciplinario Único. El actor disciplinario, el ente correspondiente en temas de derecho disciplinario, será la Procuraduría General o sus delegadas o provinciales según sea el caso. Obviamente todos los ciudadanos tienen la posibilidad de denunciar estos hechos directamente ante la Procuraduría para que ella inicie las investigaciones del caso. Esta es la única vía que se tiene, digamos que de manera institucional. Para complementar digamos que esta acción o estas posibilidades que tienen los ciudadanos, la MOE también habilita la plataforma pilasconelvoto.com para que a través de ella lleguen este tipo de reportes y nosotros hacemos la validación del reporte y remitimos a la autoridad competente. A veces el tema de la participación en política, por más que tengamos estas tablitas, si se quiere, un poco más taxativas de lo que pueden o de lo que no pueden hacer en el marco de la campaña, no es tan fácil identificarlos. Es una situación espinosa, tiene muchos grises, tiene algunas complicaciones y por eso pues hay que hacer algunas validaciones necesarias para saber si es la autoridad competente de la Procuraduría o realmente estamos hablando de temas del ámbito penal o algún otro tipo de falta administrativa. Pero en principio tenemos la denuncia directa ante Procuradurías, bien sea Procuraduría Nacional, Procuradurías Provinciales o Regionales, e incluso las personerías municipales también pueden recibir estas denuncias como delegados del Ministerio Público en los municipios. Tengo otra pregunta en el chat. ¿Cuál es la diferencia en funciones de la registraduría y el CNE? ¿Cómo se elige el registrador y los magistrados del CNE? ¿El CNE es parte de la rama judicial? Es una pregunta con varios pedazos. Me detengo en los primeros, no me toma mucho tiempo, pero no quisiera dejarla sin responder. Registraduría, en teoría, es una parte de la organización electoral encargada exclusivamente de la organización logística de las elecciones y de las funciones de registro de ciudadanía. Y el CNE, en teoría, según nuestra Constitución, es la cabeza de la organización electoral. Por eso 9 magistrados la conforman, de origen pues, político y nombrados por listas dentro del Congreso en pleno. Lo primero que hace el Congreso cuando se posesiona, casi una de las primeras cosas, es conformar el siguiente CNE. Es decir, termina este proceso electoral y cambia el Consejo Nacional Electoral apenas se posesiona el Congreso. Hay unas particularidades de esa conformación que acabo de explicar, y es que según nuestro esquema, el CNE no tiene autonomía administrativa ni financiera. Y toda esta responsabilidad recae sobre la registraduría. Entonces, tenemos un órgano electoral que supuestamente es la cabeza, pero pues la plata y la chequera se la maneja quien está en segundo lugar, lo cual genera un poco de contradicción, pero pues es el esquema que tenemos. El CNE en este caso está encargado de controlar y verificar todo el tema de las campañas políticas. No es parte de la rama judicial, es una autoridad administrativa y por eso sus decisiones se pueden controvertir en este caso ante el Consejo de Estado. Y la registraduría pues sí funciona completamente aparte. En la Constitución encontramos un capítulo enteramente dedicado a la organización electoral que explica muy bien la registraduría y el CNE como entidades completamente aparte de las 3 ramas del poder público. Y otra pregunta que tengo aquí en el chat, ¿me pueden aclarar sobre la prohibición de la reelección de presidente y vicepresidente? En la diapositiva vi algo sobre el vicepresidente, pero no me queda claro. Listo, entonces voy para acá sobre las inhabilidades que están acá. Prohibición expresa de reelección presidencial, el primer bullet que tenía en esta diapositiva. Ninguna persona que haya ejercido la presidencia de forma continua o discontinua puede
puede volverse a candidatizar. Entonces, esto es una provisión, cambia en el año 2015, justo después de la reelección del presidente Santos, y lo que les decía, para volverla a habilitar tendríamos que recurrir o a una Asamblea Nacional Constituyente o a un referendo donde la ciudadanía avale la reelección presidencial. ¿Cuál es la excepción? El tema de la vicepresidencia. El vicepresidente, recuerden ustedes que por funciones está para suplir las faltas tanto absolutas como temporales del presidente. Si el vicepresidente ejerció esas funciones públicas por un tiempo menor a 3 meses, podría candidatizarse como presidente en un futuro. Si no lo hizo, si lo hizo por más de 3 meses, ya queda completamente inhabilitado para elegirlo, ya que se tomaría como si hubiera funcionado como presidente a pesar de su cargo. Básicamente esa es la explicación de la prohibición relacionada con la reelección y pues la figura o la excepción que tiene la figura del vicepresidente en este caso. ¿Listos? Bueno, pues muchas gracias a ustedes nuevamente. Espero haya sido lo más claro posible. Recordamos pues obviamente que esta grabación va a quedar también en las redes de la MOE para consultas futuras. Espero haber sido claro y cualquier duda que surja a futuro, pues estamos allí para responderla. Muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta, disculpe. Claro, sí, señora. Sara. Es con respecto a lo que había mencionado sobre que las personas con cargos políticos, por ejemplo, que están en la presidencia, en el Congreso o autoridades locales, no pueden manifestar públicamente como sus preferencias políticas. Entonces, en caso de que lo hagan, por ejemplo, a través de Twitter, que es muy frecuente, o si hacen una entrevista y hablan de sus preferencias políticas, ¿cómo se sanciona estas acciones? De acuerdo. El tema, por ejemplo, de entrevistas personales o posturas en redes sociales, más allá si son escritas o en algún medio, algún formato audiovisual, entrarían en el tema del segundo punto que les muestro en esta tablita, el tema de la propaganda electoral. No pueden respaldar candidaturas o propuestas políticas, pero esto solamente atañe a los funcionarios, nuevamente hago la explicación, que tengan autoridad civil, política o administrativa. Es decir, alcaldes, gobernadores, el presidente de la República, el vicepresidente, los ministros de despacho, secretarios a nivel territorial, ellos no pueden tener este tipo de preferencias o expresar este tipo de preferencias políticas. Caso aparte ocurre con las personas miembros de corporaciones públicas, es decir, concejales, diputados, ediles, congresistas, ellos sí pueden expresar de manera pública sus preferencias y apoyar de manera directa alguna candidatura. Son cargos políticos diferentes a la autoridad civil o administrativa que detentan los funcionarios que, digamos, que ordenan el gasto. Simplemente para tener muchísima más claridad, creo que se me pasó este ejemplo cuando lo decía. Las personas que tienen autonomía o decisión o poder de decisión sobre el presupuesto son las que no pueden hacer ningún tipo de intervención en política. En este caso, alcaldes, gobernadores, secretarios o ministros del despacho. Los cargos que son políticos, caso concejales, congresistas y demás, ellos sí lo pueden hacer porque en teoría no tienen ninguna administración de recursos públicos bajo su cuidado. Listo, ¿y cómo se sancionaría? Esto es una falta de carácter disciplinario, lo investiga la Procuraduría según sea el caso, y de acuerdo pues a la gravedad de la intervención, se puede determinar o una inhabilidad o una suspensión, y una suspensión del cargo, bien sea por 1, 2, 3 meses, de acuerdo a la falla que se determine, una inhabilidad para ejercer funciones públicas, que puede ir más o menos entre 3 meses a 6 años, según sea el caso. Listo, muchas gracias. A usted muchas gracias. ¿Listos? Ahora sí ya no me queda ninguna pregunta. Nuevamente les reitero los agradecimientos por acompañarnos acá. Espero haber sido muy claro y cualquier duda que les surja de aquí en adelante, obviamente estamos atentos a responderla. Muchísimas gracias.